Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez estaremos trabajando con la ley cero de la termodinámica o principio cero de la termodinámica. Pero antes hablaremos un poco del concepto de temperatura y calor, porque esta ley cero o principio cero de la termodinámica, nace a raíz de definir el concepto de temperatura y calor. Primero hablaremos de temperatura y calor, conceptos básicos no tan profundos, y luego hablaremos de la ley cero de la termodinámica y veremos un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de temperatura, el concepto de temperatura es a veces muy superficial y no nos queda muy claro. Pero un concepto que nos puede ayudar es el siguiente. Podríamos decir que la temperatura es una magnitud escalar que está relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Pero, ¿qué es energía interna? Energía interna vamos a hablar un poquito más detallado en el próximo vídeo sobre trabajo y calor. Pero podemos decir que la energía interna es la energía que está asociada con el movimiento de las partículas de un sistema termodinámico. O sea que la energía interna, bien podríamos decir que es una energía cinética y que está ligada o relacionada con la temperatura. La temperatura, que es una magnitud escalar, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética o la energía interna del sistema termodinámico. Bien, esa energía interna puede ser generada por el propio sistema termodinámico o bien puede ser absorbida de los alrededores, que en un próximo video vamos a hablar de sistemas termodinámicos y alrededores. Entonces, ya habíamos dicho que la energía interna es una energía cinética y que a la vez está relacionada con la temperatura y en ocasiones con la presión. Y ahí viene entonces el concepto de trabajo, pero lo vamos a dejar para otro próximo video, donde hablaremos de calor y trabajo. Entonces, seguimos con temperatura. Dijimos que está asociada a la energía interna de un sistema termodinámico. Y este a su vez está relacionado con el movimiento de las partículas del mismo sistema. Entonces decimos que mientras mayor sea esa magnitud escalar, la temperatura, mayor será la energía interna o energía cinética del sistema termodinámico. Ahora hablemos de calor. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de un flujo de partículas que llevan una cierta temperatura. O sea que el calor también es otra forma de energía, pero en este caso también es cinética, porque está relacionada con el movimiento. ¿Cómo está relacionada con el movimiento? Decimos que es una energía en tránsito o energía cinética, que se manifiesta cuando se cruzan las barreras del sistema. Entonces tenemos el sistema termodinámico y los alrededores, que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, en el sistema hay una interacción en ocasiones, dependiendo cuál sea el tipo de sistema, entre los alrededores y el sistema. Entonces, bien puede ser que el sistema absorba calor de los alrededores o que el mismo sistema genere calor. Entonces, ahí introducimos los conceptos de reacciones exotérmicas, que son las que liberan calor. Pero esa parte de reacciones exotérmicas y eso lo vamos a ver en termoquímica, que van a ser otros vídeos más adelante. Entonces, ya sabemos que el calor se transfiere desde un punto o un foco de mayor concentración de temperatura hacia otro de menor concentración de temperatura. Nunca al revés. Entonces, ya sabemos que a mayor temperatura, mayor calor, y como el calor está relacionado con la energía cinética y la energía interna de un sistema, a mayor temperatura, mayor calor, mayor energía cinética o mayor energía interna. Entonces, la energía interna ya habíamos dicho que está relacionada con el movimiento de las partículas, que es una energía cinética. Entonces, ya como sabemos conceptos sobre temperatura y calor y su relación, ya podemos hablar de la primera ley, de la ley cero de la termodinámica o principio cero de la termodinámica. Entonces, ¿qué dice el principio cero de la termodinámica? Nos dice que cuando dos sistemas
llamémosle a esos dos sistemas A y B, que están en equilibrio térmico con un tercer sistema, en este caso llamémosle C. Cuando hablamos de equilibrio térmico, estamos hablando de que poseen la misma temperatura o que llegan al punto después de un tiempo en el que la temperatura se iguala, porque hubo una transferencia de calor desde el sistema de mayor concentración de temperatura hacia el sistema de menor concentración de temperatura. Entonces, cuando A y B, o el sistema A y B, están por separado, ¿verdad?, y están en contacto directo o en equilibrio térmico con el sistema C, se dice que todos están en equilibrio térmico entre sí. Entonces vamos a explicar eso con un ejemplo. Bien, lo que nos dice el principio cero es lo siguiente. Tenemos tres sistemas. Primero tenemos dos sistemas que están separados mediante un aislante térmico. O sea, no hay contacto directo cuando hablamos de transferencia de calor y eso. No hay contacto entre A y B, pero sí hay contacto directo entre A y C y B y C. Entonces la ley nos dice que tres sistemas o dos sistemas A y B están en contacto directo con uno tercero que es C. Va a llegar un momento cuando transcurra el tiempo, ¿verdad?, en que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de C. Imaginemos que C es el que está caliente. Caliente o que tiene mayor temperatura que A y B. Como C está caliente o tiene mayor temperatura que A y B, va a transferir calor a C y transferir calor a A. Entonces va a llegar un momento en que A y C van a tener la misma temperatura porque ya no habrá transferencia de calor. ¿Y cuándo hay transferencia de calor? Cuando hay una diferencia de temperatura. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio químico? Cuando la temperatura del que estaba caliente o tenía mayor temperatura es la misma del que tenía menor temperatura. Entonces, cuando pasa eso, no hay transferencia de calor. No hay un flujo de partículas con temperatura mayor que la del foco o a dónde va. Entonces, tenemos el caso en que llega el momento, ¿verdad?, que la temperatura de A es igual a la temperatura de C. Y en ese mismo momento o más adelante, ¿verdad?, se puede cumplir también que la temperatura de B va a ser igual o se va a igualar a la temperatura de C. Entonces, como ya decimos que temperatura de A es igual a temperatura de C y temperatura de B igual a temperatura de C, entonces se cumple en el equilibrio térmico que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B igual a la temperatura de C. Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica, que la utilizamos o surgió con la idea de definir el concepto de temperatura y calor. Y usted analizaría ese principio cero o ley cero de la termodinámica y usted dice, bueno, pero tiene mucho sentido, ¿y para qué se convirtió en ley? Bueno, otra persona lo descubrió primero y dijo, vamos a convertirlo en ley, y se hizo. Y en realidad es muy fácil entenderla, porque ya sabemos, porque lo hemos vivido, que el calor se transfiere desde un punto de mayor concentración de temperatura hacia uno de menor concentración de temperatura. Entonces, no te pierdas el próximo vídeo donde vamos a hablar de sistemas y alrededores. Y ahí vamos a introducir el concepto de trabajo y lo vamos a relacionar con el calor también. Y vamos a ver cómo interactúa el sistema con los alrededores, enfocándonos en la interacción relacionada con calor y trabajo. Ahí veremos los signos del calor y del trabajo dependiendo qué tipo de sistema es o cómo interactúa el sistema con los alrededores, si realiza trabajo sobre los alrededores o si recibe trabajo o libera calor o absorbe calor y eso.
También vamos a hablar de los tipos de sistemas termodinámicos que existen, pero vamos a enfocarnos más en los más comunes, como es el aislado, cerrado y el abierto. Nada, esto fue todo y no te pierdas los próximos videos sobre termodinámica.